Hola, queridos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar con esta impactante historia, no olviden suscribirse y darle like a este video. Vamos a ello. La relación entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek siempre ha sido objeto de especulación, pero lo que sucedió recientemente ha dejado a todos sin palabras. Una pareja que parecía inquebrantable, que compartía miradas llenas de compañerismo y cariño, de pronto se vio sumergida en una tormenta emocional de la que no podían escapar. Detrás de las cámaras, la realidad era muy diferente a lo que sus fans imaginaban. Los rumores comenzaron hace meses, discusiones constantes, desacuerdos por pequeños detalles que se iban acumulando como una bomba de tiempo a punto de explotar. Personas cercanas a la pareja aseguran que el estrés laboral, la fama y las agendas interminables provocaron una gran distancia entre ellos. Sin embargo, lo que realmente marcó un punto de quiebre en su relación fue un accidente inesperado. La historia de Tuba y Engin comenzó como un cuento de hadas, dos estrellas en el firmamento turco que parecían tenerlo todo: éxito profesional, una relación llena de momentos felices y una química que los hacía inseparables a los ojos del público. Todos los que los veían juntos admiraban su amor, su complicidad, y esa conexión que parecía inquebrantable. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa imagen perfecta comenzó a desmoronarse lentamente, sin que los fans pudieran ver lo que sucedía tras las cámaras. Las largas horas de trabajo, los rodajes interminables, las entrevistas y las presiones de mantener una imagen pública impecable comenzaron a pasar factura. Al principio, todo parecía manejable, cada uno estaba comprometido con su carrera y, a pesar de los desafíos, trataban de apoyarse mutuamente. Pero conforme el tiempo avanzaba, las tensiones aumentaban. Las pequeñas discusiones que antes podían resolverse con una sonrisa se transformaron en confrontaciones más intensas, donde las palabras hirientes reemplazaron a las caricias. Y las miradas de complicidad se convirtieron en silencios incómodos. El ambiente de estrés y las constantes ausencias provocaron que ambos se sintieran cada vez más distantes, aunque ambos intentaban evitar hablar de lo que realmente estaba sucediendo. Tuba, que siempre había sido una mujer fuerte y decidida, comenzó a notar un cambio en Engin. Él, que hasta entonces había sido un hombre reservado pero sereno, comenzó a mostrar signos de ansiedad, estrés y una creciente incomodidad con la vida que estaba llevando. A pesar de sus intentos de mantener las apariencias, el agotamiento emocional y físico estaba comenzando a hacer mella en él. El momento crítico llegó una noche, después de un evento al que asistieron juntos. Aunque el ambiente era festivo y todos parecían disfrutar, Engin, cansado por la presión, decidió conducir de vuelta a su hogar. Sin embargo, esa noche se produjo un accidente de tráfico que cambió el curso de sus vidas. Engin, quien había estado luchando internamente con sus emociones, sufrió lesiones graves en el accidente y fue llevado de urgencia al hospital. La noticia de su accidente conmocionó a sus seguidores, amigos y colegas. La pareja que todo el mundo veía como un ejemplo de estabilidad y amor se encontraba en crisis. Tuba, visiblemente afectada por el incidente, se mantuvo a su lado en todo momento, esperando que su ser querido se recuperara. Pero la recuperación de Engin no solo fue física. El trauma emocional y psicológico que le provocó el accidente fue profundo, y sus secuelas se reflejaron en su estado de ánimo, su relación con Tuba y su forma de ver el mundo. La ansiedad y la presión mediática jugaron un papel importante en su deterioro emocional. Como figuras públicas, la atención constante de los medios de comunicación y los rumores sobre su relación los rodeaban como una nube oscura. Engin comenzó a sentirse atrapado, sin poder escapar de la mirada pública. Los días que pasaron en el hospital fueron solo el principio de una batalla interna que luchaba en silencio. La conexión emocional con Tuba, que antes había sido su refugio, comenzó a desgastarse por la falta de comunicación y la creciente frustración. Tuba, por su parte, trató de ser la pareja comprensiva y solidaria, pero también se sintió sobrepasada.
como mujer fuerte y decidida, siempre había estado a la altura de las circunstancias, pero en ese momento se dio cuenta de que incluso ella tenía sus límites. Las emociones contenidas durante tanto tiempo comenzaron a salir a la superficie y las discusiones se hicieron más frecuentes. Sentía que ya no podía cargar sola con el peso de la relación y la recuperación de Enjin. Fue entonces cuando, después de una profunda reflexión, ambos decidieron tomar un paso que muchos considerarían radical: acudir a terapia. Decidieron que no querían rendirse tan fácilmente. Ambos querían salvar su relación, pero sabían que el primer paso era enfrentarse a sus problemas con la ayuda de un profesional. En un mundo donde las parejas famosas tienden a ocultar sus dificultades, Tuba y Enjin hicieron frente a la realidad de sus emociones, dispuestos a buscar soluciones. Las primeras sesiones de terapia no fueron fáciles. Se dieron cuenta de que la crisis que estaban atravesando no solo se debía al accidente, sino que era el resultado de años de tensiones acumuladas, la falta de tiempo juntos y las demandas constantes de sus respectivas carreras. Aprendieron a escuchar con empatía, a hablar sin temor a ser juzgados y a reconocer que, a pesar de los desacuerdos, su amor seguía siendo una base sólida sobre la cual podían reconstruir su relación. Fue un proceso doloroso, pero necesario, para que pudieran entenderse mejor y aprender a apoyarse mutuamente de una manera más saludable. Las semanas pasaron, y poco a poco, comenzaron a notar un cambio. Las discusiones ya no eran tan destructivas. Aunque no todo estaba resuelto, ambos estaban comprometidos a sanar y reconstruir lo que habían perdido. Aprendieron a darle valor a los pequeños momentos, aquellos que antes daban por sentados. Un abrazo, una palabra amable, una sonrisa sincera, esas pequeñas cosas se convirtieron en grandes gestos de amor y apoyo. Tuba y Enjin han recorrido un largo camino desde ese fatídico accidente. Hoy en día, aunque no todo es perfecto, han logrado superar muchas de las dificultades que enfrentaban. Su relación, aunque aún en proceso de sanación, es más fuerte y más consciente que nunca. La fama y las expectativas externas siguen presentes, pero ambos han aprendido a manejarla de una manera más equilibrada. Lo que más valoran ahora es la conexión que tienen el uno con el otro, más allá de lo que el mundo ve en ellos. Su historia es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden atravesar momentos difíciles. Sin embargo, con el compromiso, la honestidad y el trabajo en equipo, es posible superar las adversidades y salir más fuertes. No importa cuán inquebrantable parezca una relación, siempre es importante recordar que el amor verdadero requiere esfuerzo, comprensión y sacrificio. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Tuba y Enjin lograrán superar esta crisis? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más noticias exclusivas. Nos vemos en el próximo video.